Total, lo que vamos a hacer ahora es repasar el trabajo práctico para que veamos las resoluciones. Cualquier cosa esto va a quedar grabado. Así que vamos a hacer esto y los ejercicios que quedaron de tarea, ¿sí? Y si puedo, empiezo con giro. Este era el ejercicio 1 del trabajo práctico. Hubo varias formas de resolverlo. En general los trabajos de ustedes estuvieron la mayoría bastante bien. Cualquier cosa que no entiendan, las cosas que corregí, me comentan, ¿sí? Y tratamos de aclararlas. Acá tenemos, lo importante de este ejercicio era que ustedes puedan identificar ángulos inscriptos, ángulos semiinscriptos, el ángulo recto que es semiinscripto en una circunferencia. Quizás parezca tonto que yo pregunté qué tipo de triángulo era el ABC, qué tipo de triángulo era el DCB, pero la idea era que si no se habían dado cuenta cuando analizaron la figura, cuando yo les preguntaba, cuando lo tenían que analizar el triángulo, iban como a tomar en conciencia de que tenían un ángulo inscripto en una semicircunferencia, un ángulo inscripto en el triángulo isósceles. Bueno, cosa de que... Buenas tardes, Brenda. Cosa de que fueran identificando, ¿no? No era para ser reiterativa, sino como porque el que no se dio cuenta, bueno, a lo mejor con esta pista se da cuenta. Bien, este ángulo de 20, beta de 20 grados es un ángulo semi-inscripto. Bien, semi-inscripto en un arco de circunferencia. Tenían uno inscripto en el mismo arco que era el ángulo este de acá rojito, el DCB. Hubo quien trazó el segmento AD y por lo tanto acá había otro ángulo inscripto de 20 grados. No era necesario, pero bueno, estaba bien. A partir de eso, lo que hicieron fue encontrar si este era un semiinscripto, el ángulo central correspondiente, que era el DOB, este ángulo, si este es semiinscripto, este es el doble, va a ser de 40, el otro ángulo adyacente va a ser de 140. Acá teníamos ya un triángulo isósceles, el COB, con dos angulitos de 20, ¿sí? Después teníamos el ángulo DBC, que es un ángulo inscripto en una semicircunferencia, por lo tanto es de 90 grados, ¿sí? Y quedaba, a este de 90 le sacábamos el OBC, que medía 20, el OBD iba a valer 70, y esto era un triángulo isósceles, entonces íbamos a tener un ángulo de 70 grados acá, el CDB por suma de ángulos interiores iba a ser de 70, está inscripto en el mismo arco de circunferencia, ¿sí? Que en el arco BAC, por lo tanto el ángulo CAB era de 70, ángulos inscriptos en un mismo arco. Como es un triángulo isósceles, todo el ángulo ACB va a medir 70, pero ya tenemos tres ángulos de 70 grados. Después tenemos que este chiquitito era igual que beta, entonces valía 20, por lo tanto alfa valía 50. Alfa salía fácil. Quizás lo que no salía más fácil era epsilon, pero lo dedujeron bastante bien, podíamos mirarlo a partir del triángulo AFC, donde el ángulo A mide 70, el ángulo ACF mide 50, que es alfa, y por suma de ángulos interiores el AFC valía 60 grados, por lo tanto, por ángulos opuestos por el vértice, epsilon valía 60 grados. Perfecto.
Si no lo miraron de ese lado, también podían haber analizado, sumado y restado. Este era esto era un triángulo isósceles, el ABC, por lo tanto el ángulo opuesto a la base valía 40 y el ángulo DBC era ángulo recto y me quedó que el DBF medía 50, 90 menos 40, 50. ¿A qué se parece esto que vale 50? ¿Había otro ángulo de 50? Alfa. Alfa. ¿Y por qué valen iguales? Tiene que ver con los ángulos, ahora no me acuerdo. Están inscriptos en el mismo marco. ¿Sí? Esto lo aclaro porque no lo vieron todos. Entonces, perdón, no llegó acá. No, me equivoqué. ¿Sí? Están inscriptos en un mismo arco de circunferencia, el alfa y el DBF. Entonces también por eso podríamos decir que vale 50. Todas, a ver, cada uno hizo una apreciación diferente. Yo lo que acabo de poner es en la mesa todo lo que me acuerdo de que ustedes se pusieron y acotaron y dijeron. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? Era el más fácil, creo. No, a mí no. Yo lo hice por suma de ángulos interiores. El epsilon. Del FDB, Sí. claro. Si este vale 50, este 70, epsilon quedó 60. Perfecto. Cualquiera de las dos formas estaba bien. Cualquier camino de los cuales llegaron estaban bastante bien. Salvo alguien que no hizo absolutamente nada de geometría, hizo todo algebraico, pero no pudo definir lo que era un ángulo seminscripto. Entonces llegó, pero asumiendo cosas, ¿no? Vamos al ejercicio 2, que este fue un poco más complicado. No sé por qué, pero les costó bastante. Hola, Marcela. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo anda? Yo bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿Qué quiere que le diga? nada. Bien. A ver, si van a escribir un ángulo con letra griega, por favor me le ponen el sombrerito si no es un plano. ¿Está claro? Sí. Estos ángulos alfa y beta que yo puse acá, era por ponerles un nombre, porque en el ejercicio no había un nombre. Entonces, sobre la recta T, algunos me pusieron que los ángulos eran TPR y TPQ. Esto está mal, directamente. T es la letra mayúscula con la que se escribe una recta, se nombra una recta. Yo no lo puedo considerar como para nombrar un punto. ¿Está? Entonces, yo tengo la recta T, pero le tengo que dar algún punto para poder nombrar el ángulo, o como puse yo acá yo puse las dos opciones. Puse 2 puntos sobre la que pertenecen a la recta y puse alfa y beta. Lo podían hacer de las dos maneras. Ahora, M y S no es pongo 2 puntos cualquiera. Yo no pongo 2 puntos cualquiera en cualquier parte del plano. Yo determino 2 puntos que pertenecen a la recta T. ¿Hace falta escribir eso? Sí, hace falta escribir eso, porque tengo que ubicar los puntos con los cuales voy a trabajar. No todos pusieron que los puntos que pertenecían a la recta, pero bueno, yo muchas cosas traté de pasar por alto, pero ustedes van a rendir un final presencial con alguien que no sea yo, así que por favor escriban todo lo que tienen que escribir y aclaren todo. Bien. Esos puntos, profesora, que marcó ¿hay que aclararlos? Sí. Que el punto M pertenece a la recta T. Sí. ¿En la hipótesis? En la hipótesis. Pongo M y S pertenecen a la recta T. Está bien. De tanto que lo pasé es que me lo comí yo eso.
Sí, algunos me daban la sensación como que tenían todo en el borrador y cuando lo pasaban a la hoja como que faltaban datos. Surgían datos de la nada. Sí, sí, ya sé. Sí. Mi caso. Hoy Bueno. hablaba con Roxana, hablaba con las chicas, que le comentaba, digo, la profesora, claro, digo, todo lo que me corrigió, que son cosas que me decía, ¿y esto de dónde salió? ¿Dónde está la cuenta? Digo, claro, ahí está. Uno a veces, por el afán de hacerlo rápido o de pasarlo rápido, se olvida algunos Lo grandes entregaste detalles. a las 2 de la mañana, lo podías haber A las 2 entregado al otro día un poco más y no había problema. Claro, pero bueno. bueno, la cabeza va a mil a veces, y Sí, uno no ya se da sé. cuenta, Pero a y ver, entonces uno tiene que hay, tomarse el tiempo como para revisar todo lo que, bueno, es eso lo que yo hay cosas creo. que yo no puedo saber si no las veo, entonces hace falta que Claro, las escriban, ¿sí? sí, 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 sí. Bueno, entonces, que MPR, SPQ son congruentes era un dato que tenía que ir en la hipótesis, porque si no, y usarlo encima, porque hay quien no lo usó, se no le daba. Bueno, podían haber puesto estos dos nombres de ángulos o un alfa y un beta que estaba perfecto, no había problema. Ahora, el ángulo alfa, ¿qué tipo de ángulo es en el arco de circunferencia? Semiscripto. Semiscripto. Por lo tanto, ¿es congruente a qué el ángulo semiscripto? Congruente. Es congruente con el Es inscripto. la mitad del ángulo central. Sí. Es la mitad del ángulo central, que el ángulo central es ROP. De otra manera, teníamos que el ángulo beta es igual, entonces, si no querés que te diga congruente, pero es congruente a la mitad del otro, del central. Es congruente o es igual a la mitad del central correspondiente. ¿Sí? Entonces, si alfa y beta son congruentes, estos van a ser el doble de esos ángulos, los ángulos centrales van a ser congruentes. Sí. A ángulos centrales congruentes corresponden arcos congruentes. A arcos congruentes corresponden cuerdas Cuerdas congruentes. congruentes. Ya está. Esa era una forma de resolver. Que no lo vio de esa manera, porque no agarra en la teoría, lo podía haber resuelto comparando los triangulitos. ¿Sí? Lo que yo hice. Sí. Lo hice yo. El 90% hizo eso, tranquilo, tranquilo. Claro, profesora, yo juro que vi todos los videos con todas las explicaciones. Pero mi cabeza funcionó así. Yo dije que OP, ¿no? Que es radio de esa circunferencia, y como esa recta, que creo que era la recta, no sé si era T, era tangente, entonces me queda un triángulo rectángulo. Puede ser porque al ser radio... Pero ¿con qué te queda un triángulo rectángulo? Estos triángulos ORP, que son los que hay que comparar, no son rectángulos. No, a ver, pero... escúchame, el ángulo recto es este, y eso está fuera de los triángulos que tengo que comparar, porque ustedes lo que tenían que buscar era el segmento RP y PQ. Esos segmentos RP y PQ no estaban en ningún triángulo rectángulo. Claro. No, y aparte el triángulo rectángulo realmente sería MOP. Exactamente. Claro, ahí está. Sí, sí, equivocaciones horribles las que cometí. No digo yo horribles. No, lo digo yo, profesora, yo me hago cargo. Bueno. Cuando uno se equivoca... realmente me extrañó, pero bueno. No, sí, no, cometí errores que después dije, bueno, no, es inconcebible. Bueno, no te castigues tanto. Bueno, a ver. No, estoy esperando ansiosa el recuperatorio. Bueno, está. La semana que viene te lo mando. Para que esta semana les mando el de movimientos y la otra semana te mando el recuperatorio. Bueno. A ver. Sí. Sí.
OR y OQ también son radios, por lo tanto, son lados congruentes en los dos triángulos. Cuidado con esto, que dos triángulos tengan dos lados congruentes no implica que los triángulos sean congruentes. Yo acá también tengo dos lados congruentes, dos radios, y estos triangulitos no tienen nada que ver, o sea que me faltan datos. Ya sé que la mayoría de ustedes no hizo esto, pero aclaro porque hubo casos para que quede claro. Bien, acá yo ya tengo dos triángulos que tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido, porque este es el central correspondiente al semicripto. Por lo tanto, por primer criterio de congruencia, puedo decir que ROP y POQ son triángulos congruentes, todos sus lados y sus ángulos son congruentes, RP congruente con PQ, listo. Hay quien no lo vio por ese lado. Entonces, hay quien dijo, como decía Marcela, esto es un ángulo recto, ¿sí? Porque el radio es perpendicular a la recta, tangente. Entonces, estos ángulos son rectos. Como alfa y beta son congruentes, entonces, estos ángulos son congruentes. Como estos triángulos son isósceles, porque ser ángulos de la base, entonces tengo estos dos ángulos congruentes. Es Q congruente con OPQ, OPR congruente con ORP, y estos dos eran congruentes entre sí, así que los cuatro triángulos son congruentes. Si hicieron todos esos pasos, puedo decir que los dos triángulos son congruentes, aunque no hayan tenido este angulito. Si lo quieren hacer, acá no es por primer criterio, porque yo no tengo RP y PQ porque son tesis, no lo puedo poner. Entonces, sí o sí, había que usar, si no hicieron como ángulo central, había que buscar el tercer ángulo y tener los tres ángulos y dos lados. Acá yo tengo el primero y el segundo criterio para comparar estos triángulos. Así que, y pueden poner las dos cosas, no hay problema. Y ahí sí volvían a comparar los triángulos y decían que el segmento RP y PQ eran congruentes. Bien, hay quien no lo hizo de esta manera. No sé si era en este curso o en otro. Bien. Yo tengo este triángulo. Voy a unir RQ. ¿Sí? Está bien que lo unan ahí, está bien que lo hagan acá. Si lo hacen acá, hay que tener cuidado de no usar que es un ángulo llano, porque no corresponde a la demostración. Supongamos que hablamos de este triángulo. El ángulo RQP. ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo, eso es la pregunta. Inscripto. No, pero en la circunferencia. Inscripto. Inscripto en una circunferencia. Estamos ahí en inscriptos y semi-inscriptos acá. Bien. Es un ángulo inscripto. ¿En qué arco? QRQ. QRP. Sí. ¿Hay algún otro ángulo inscripto o semi-inscripto en este arco? El beta. Sí. El beta. Entonces, el QRP es congruente con el beta. ¿Sí? A mí no se me hubiera ocurrido esto. Alguien lo hizo así, me pareció genial la idea. El RQP es congruente con alfa por el mismo motivo. Está inscripto en el mismo arco que alfa. ¿Sí? Como alfa y beta son congruentes, entonces QRP y RQP son congruentes. Esto es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si los ángulos de la base son congruentes, los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. RP era congruente con PQ. Era otra forma de verlo. Está buena, ¿no? ¿O no? Sí, muy bueno. ¿Está demostrado que es isósceles el triángulo? No, a ver,
Si yo te estoy diciendo que estos dos ángulos son congruentes, Eso lo demuestra, claro. claro, los ángulos son congruentes a Claro. dos ángulos congruentes. ¿Sí? Claro, claro. Sí, Eso ya. demuestra que es isósceles. Podían Claro, haberlo obvio. tomado ahí, lo podían haber tomado acá, y pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, Este es la un repito. inscripto congruente con beta, este es un inscripto congruente con alfa. Alfa y beta son congruentes por hipótesis, por lo tanto estos dos son congruentes y el triángulo es isósceles, por lo tanto sus lados son congruentes. ¿Está? Sí. Bueno, es otra forma de verlo. Ustedes saben que a mí me gusta abrir el abanico como para que haya muchas posibilidades. No, a ver, no pido que hagan todas las posibilidades, no que me digan, una forma de hacerlo es esta, la otra forma es esta, la otra forma es esta, porque hay quien me escribió 15 hojas que yo tuve que leer. No es necesario poner todas las posibilidades. Sí, no se rían, es verdad. Y alguien que hizo también muy recurrente todo, y repetía y volvía a demostrar. Y ahí ya entro en confusión yo, porque tengo que ir para atrás, para adelante, tengo que agarrar una hoja y empezar a anotar todo lo que hacen, para poder no perder el hilo de sus pensamientos. Bien, el tercero, teníamos un rombo OPQR. El orden de los puntos es importantísimo, la mayoría los puso bien, pero hay quien me puso OPRQ, y OPRQ es este cuadrilátero, OPRQ, nada que ver, ni siquiera es convexo. Así que cuiden siempre, la mayoría, ustedes creo que lo hicieron todos bien, pero bueno, cuiden eso. En el segundo y en el tercero era necesario poner hipótesis y tesis. En el primero, que era de calcular, no era necesario, pero bueno, el que lo quiso poner está bien. Este teníamos que poner hipótesis y tesis. Y acá en la hipótesis había que poner rombo OPQR. A, punto medio del lado OP. B, punto medio de PQ. C, punto medio de QR. Y D, punto medio de OR. ¿Había que ponerlo? Había que ponerlo. Yo no lo corregí porque la mayoría no lo puso, pero bueno, lo quería aclarar. ¿Sí? Hay que poner esas cosas, porque así después las podemos usar en la hipótesis. En la tesis había que poner ABCD es rectángulo, y ahí demostrábamos, o que tienen los cuatro, había varias cosas para demostrar. Lo más fácil, que lo hicieron los menos, era que las diagonales de este cuadrilátero eran congruentes, porque había una propiedad que decía, si un paralelogramo es rectángulo, sus diagonales son congruentes. Y si un paralelogramo tiene sus diagonales congruentes, entonces es un rectángulo. Eso habíamos demostrado uno de los dos y el otro había quedado de tarea para ustedes. Pero habíamos demostrado la congruencia de las diagonales. Entonces, eso se podía haber utilizado. Yo trazo, por ejemplo, una diagonal del rombo que es BD. Una diagonal de este cuadrilátero ABCD que es BD. Este segmento BD, ¿qué es del rombo? La base media. Es la base media, por lo tanto, ¿qué propiedad cumple la base media de un cuadrilátero? O de un paralelogramo, mejor dicho. Es congruente a los lados paralelos. Es congruente a los lados y paralela a los lados. Entonces yo puedo decir, OP es congruente a DB y es congruente con QR. Entonces ya sabemos que BD es congruente a OP. Trazamos la otra diagonal del cuadrilátero ABCD, que también resulta ser una base media del rombo. Por lo tanto, AC es congruente con PQ. Pero a ver, OPQR era un rombo, entonces sus cuatro lados son congruentes. OP es congruente con PQ. Por lo tanto, si AC es congruente con PQ y DB es congruente con OP, AC, por propiedad transitiva de la congruencia, AC es congruente con DB. Ahora vamos a hablar porque la usan mal la transitividad. ¿Sí? AC es congruente con BD. Y ahí ya quedaba demostrado que era un rectángulo porque sus diagonales eran congruentes.
¿Sí? Me gusta ponerlo porque la mayoría no lo hizo esto, pero bueno, podría darse. Es que yo intenté hacer eso, profesora, y no sé lo que hice, porque realmente porque lo pensé así, porque hice las diagonales, entonces dije que eran los puntos medios, pero después, bueno, no lo volví a ver hoy el parcial. No, no ¿Qué me fue lo que- acuerdo, pero me parece que la parte esta de este ejercicio estaba bien, no me acuerdo mencionar. Me acuerdo que las dos de circunferencia no, pero que está así. Por eso te puse tiene razón, porque me dijo que tenía que recuperar circunferencia. circunferencia, sí. Sí. Bueno, entonces quiere decir que este lo había hecho bien entonces. Fíjate igual, a lo mejor algo te aclaré, pero este estaba aprobado. Sí. Bien. Entonces, trazamos las diagonales del rombo. Si trazamos las diagonales del rombo, sabemos que se cortan en forma perpendicular. Por lo tanto, Sí. este ángulo es recto. Y, vamos a poner otro punto acá. Algunos me dijeron que AFM era congruente con FMO porque son conjugados internos. ¿Eso está bien o está mal? El ángulo ¿Esos dos que marcó? Sí, AFM y FMO son congruentes porque son conjugados internos. No son conjugados internos. ¿No son correspondientes? ¿Estos dos? No, son conjugados internos. Son conjugados internos. Vos me habrás dicho, a ver, espérate. No, yo usé correspondientes. Vos usaste correspondientes que era este de acá. Y después Sí. alternos internos. Sí, me acuerdo. Sí. No, eso estaría bien. Decir que el verde AFP y OMP son correspondientes, por lo tanto son congruentes, está perfecto. Lo que yo pregunto ahora es, si el AFM, el rojito, y el OMF, este que era de las diagonales, son congruentes porque son conjugados. Pregunto si está bien decir eso. No, son ángulos. No. ¿Mm? Perdón. Los de verde, lo que marcó en verde, no son conjugados. Son ángulos correspondientes. No, el rojo y el verde. El rojo y el verde sí son conjugados internos. Y está bien decir No, que pero son... A ver. no son congruentes porque son conjugados internos. Bien, está mal la justificación. Claro, porque los conjugados internos suman 180 grados. En este caso sí son congruentes porque las diagonales al cortarse en forma perpendicular me quedan dos ángulos rectos. Y ahí sería sí la justificación, que en este caso serían congruentes. Bien, la justificación es más completa. O sea, que si alguien pone son conjugados internos, por eso son congruentes, está mal. ¿Sí? Entonces, los conjugados internos son suplementarios, por lo tanto, suman dos rectos o 180 grados. Uno de los dos ángulos mide 90 grados, por lo tanto, el otro mide 90 grados. Eso es lo que habría que haber escrito. Nadie escribió eso. ¿Estamos? O sea, alguien lo hizo por correspondientes, así, pero los que pusieron por conjugados, nadie dijo que eran suplementarios. Todos me decían que eran congruentes por conjugados. Y eso es un error de concepto. O sea, está bien que midan los 2,90, pero es otra la explicación. Son suplementarios, tienen que sumar 180 grados, tengo uno de 90 grados, por lo tanto el otro mide 90 grados. Esa es la explicación para dar. Bien, después análogamente, bueno, Claudia me decía que había hecho este por correspondiente, por lo tanto este por alterno interno, y el que no usó el alterno interno y el que usó este rojito, también por conjugados, pero con toda la misma explicación. Ahí llegábamos a que este ángulo era un ángulo recto. A partir de acá podían haber dicho que análogamente demuestro que los cuatro ángulos son rectos
Y eso alcanzaba para decir que era un rectángulo. De otra manera, lo que podíamos haber hecho era demostrar que era un paralelogramo, ABCD, y tenía un ángulo recto, y eso también alcanzaba. O los 4 ángulos rectos, o que es un paralelogramo. El paralelogramo lo habíamos visto en clase, ¿sí? Cómo demostrarlo. Habíamos usado... esperen, que saco ¿Le esto puedo como- hacer una pregunta por lo de supuesto. paralelas? Sí, Para demostrar que el ángulo ese es recto. sí, Porque no se podía demostrar que... Yo lo había pensado así primero, demostrar que si yo había demostrado por base media que Sí. eran paralelas. Que si yo tengo 2 rectas paralelas y las diagonales tomando las diagonales del rombo, yo por base media demostré que las otras son paralelas. sí. ¿Sí? ¿Y sea, qué? si yo tenía la recta OP paralela a AB y después tenía la diagonal del rombo PR, ¿yo puedo decir que AD es perpendicular también? No, te faltaría un paso. Porque A como ver, eran si paralelas- vos, sí, a ver, si vos me decís que AB es paralela a OQ, ¿sí? Y Sí. que AD es paralela a PR, Sí. y que PR y OQ son perpendiculares, entonces sí, AB es perpendicular a D. Cuidado que no es propiedad transitiva, ¿eh? Claro, no sabía cómo No, explicar. lo ponen sin eso. propiedad transitiva. Porque, a ver, yo pregunto, si yo tengo E perpendicular a S y S perpendicular a T, ¿E es perpendicular a T? ¿Lo dibujo? Tengo una recta y otra recta, esa es la recta E, y esta, perdón, y esta es la recta S, y ahora la recta S es perpendicular a una tercera recta T. Esta era E, esta era S y esta era T. ¿Cómo son E y T? Paralelas. Paralelas. Entonces, cuidado cuando usan la propiedad transitiva, porque la perpendicularidad no cumple la propiedad transitiva. ¿Sí? No todo cumple la propiedad transitiva. Bien. Pero eso que me dijiste sí se puede... Eso habría que escribirlo todo. PR es paralela a AD y ABC. Y OQ es paralela a AB y a DC. Por lo tanto, y PR es perpendicular a OQ. Por lo tanto, directamente AB es perpendicular a AD. Es así, de esa manera escrito, estaba bien. Pero Y no ahí lo me hicieron queda así. demostrar- Ahí te No, queda no lo hice demostrado. porque no dudaba de que quedara demostrado así. Por eso Sí, después sí, lo hice sí. por ángulos. Pero quedaba demostrado, sí. Porque estás Está hablando de paralelismo y perpendicularidad. Pero todo detalladito. Así todo en rengloncitos, ¿ves? ¿No? El paralelismo salía por las bases medias. AB es base media del triángulo, y aclaro, OPQ. Entonces, porque los A y B son puntos medios por hipótesis, entonces cumple la propiedad que es igual, es paralela a OQ y es congruente a la mitad de OQ. Otra cosa que hicieron era, AB es congruente a OQ, a la mitad de OQ, y DC es congruente a la mitad de OQ. AB es paralela a OQ y DC es paralela a OQ. Y me pusieron, por propiedad transitiva de la congruencia, AB es paralela a DC y AB es paralela a D y es congruente a DC. No, por propiedad transitiva de la congruencia, AB es congruente con DC, pero no paralela. La relación de congruencia es una y la relación de paralelismo es otra. Entonces,
No es por una propiedad que yo puedo abarcar todo. Traten de ubicarlo y de usarlo apropiadamente, ¿sí? Uno era por propiedad transitiva de la congruencia y el paralelismo era por la propiedad transitiva del paralelismo. Y la perpendicularidad ya vieron que no tiene propiedad transitiva. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos todo lo que quise dejar en claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, a ver, estoy viendo. Los puntos, por favor, en minúscula, las rectas con mayúscula, la propiedad transitiva, úsenla bien, y lo de los conjugados. Y por favor no pongan que un ángulo es igual a 20 grados más 30 grados más 130 grados, porque no corresponde. Un ángulo es un polígono, que es una intersección de semiplanos. Un ángulo no es igual a la suma, un triángulo, perdón. Triángulo no es igual a la suma de grados. 180 grados, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Eso es igual a la suma de estos tres ángulos. Ármenlo así, no que ABC triángulo es igual a 20 grados más 90 grados más 70 grados. Eso está mal. Un triángulo no puede ser igual a la suma de grados de ángulos. Digamos como que es un problema de expresión, más que nada. Bien, ¿a alguien le quedó una duda de este ejercicio? ¿Hace falta que aclaremos algo? Aparte de lo que yo les marqué, acá vimos más, como que ampliamos el panorama. ¿Hace falta aclarar algo? No, para mí no. Bueno. No. Hay que ajustar, por lo que puedo ver, es bien yo hablando con Roxana, ¿no? Que decíamos del ajustar bien el vocabulario correspondiente, que por ahí La es forma eso de lo que- expresarse. claro, la forma de expresarnos en forma correcta. Sí, que se entienda más. Yo particularmente circunferencia, lo de los ángulos y todo eso por ahí me costó, porque yo nunca lo vi. Sí, esta parte, tranquila. pero bueno, entonces es como que hay que ajustar bien más para el final. Por supuesto. Hay que incorporar bien esos términos porque son determinantes. Ahora que dijiste circunferencia, voy a hacer algo acá. Hubo alguien, no me acuerdo quién, que construyó una circunferencia con centro en M y radio MA. Y dijo que como los diámetros, los AC y BD eran diámetros de esta circunferencia, entonces las diagonales de esta figura eran congruentes y eso era un rectángulo. Esa demostración está mal, ¿por qué? Porque yo si construyo una circunferencia con centro en M que pase por A, nada me asegura, con esta construcción, que pasa por B, por C y por D. Si yo aseguro eso, ya estoy asegurando que los diámetros son congruentes y que esto era un rectángulo. Estoy usando implícitamente la tesis. No estoy demostrando. ¿Sí? Entonces no puedo construir una circunferencia y asegurar que pasa por los 4 puntos. También decía que estos eran ángulos inscritos en una semicircunferencia, por lo tanto los ángulos eran rectos. Todo eso está bien, pero están asumiendo que esto es un rectángulo. No se puede asegurar que trazando la circunferencia pase por los puntos medios del rombo. Eso habría que demostrarlo con triangulitos, con algo. Y así se haría muy largo. Bien, se me corta, volvemos a hablar con el otro Zoom y vamos a ver los 3 ejercicios que había de tarea. ¿Sí? Sí, que quiero ver lo que yo mandé. Y acá, a ver, Marcela y Roxana se callan, porque yo ya les hice devolución y no vale. Sí. Bueno, no vale eso.